elección. A la vez, el mismo fondo tiene siempre confianza en un presidente, no en un partido. Entonces, el planteamiento de la reelección es un ítem importante de las negociaciones del fondo, de la confianza que el fondo tenía en gobernanza. Para evitar la crisis en pleno proceso electoral, el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de los Estados Unidos enviaron nuevos recursos al gobierno de Cardoso, que fueron utilizados para estabilizar la situación. El presidente lograba así su segundo mandato consecutivo, derrotando una vez más a Lula da Silva. Sin embargo, el fantasma de la devaluación seguía presente y comenzó una incesante fuga de capitales. En la víspera del gobierno, cuando sacó un presidente del Banco Central, puso un otro favorable a la devaluación sin que tomara medidas urgentes. Entonces sabía que venía. Y los que más rápidamente salieron fueron los capitales nacionales. Y el dinero se fue. Claro, todas las reservas del país, además del dinero que se pudo ahorrar, se fue todo. Finalmente, en 1999, a poco de asumir su segundo periodo como presidente, Fernando Henrique Cardoso devaluó la moneda. A partir de entonces, su popularidad comenzó a caer, mientras realizaba sucesivos ajustes cambiarios y enormes esfuerzos para mantener la estabilidad. Cardoso sabe que fue lo que fue, es lo que es, será lo que sea, mientras se valorice la estabilidad. Entonces puede haber todo, y hubo de todo, robo, corrupción, todo lo que se quiera, violencia, etc. Pero la estabilidad era su elemento de clave, de legitimación política. Entonces sacrificó el país en función de la estabilidad. La segunda presidencia de Cardoso se caracterizó por una economía en recesión, aumento de la tasa de desempleo y un crecimiento del descontento social. La crisis argentina, uno de sus socios principales, debilitó aún más la frágil situación de Brasil, y el Fondo Monetario Internacional debió intervenir en dos oportunidades para evitar la debacle. Luego tuvimos la intervención del FMI en el año 2000 y 2001. Y finalmente tuvimos esta última intervención en 2002, cuando el FMI volvió a intervenir para evitar lo que podría ser una nueva crisis de cambio. En el caso de Brasil no es porque fue generoso con Brasil, sino porque actuó para prevenir una crisis que sería peor para capitales norteamericanos que tenían poder de presión en Estados Unidos. O sea, no es que está directamente al servicio de determinados capitalistas, pero está al servicio del funcionamiento del sistema capitalista. Y desde la lógica del FMI, el sistema capitalista funciona cuando él es abierto. Ahora, ¿quiénes se benefician de ese sistema principalmente? Son las empresas globales, ¿no? Y ahora en el caso de Brasil es enorme. Y esos 30.000 millones que aparecieron en las negociaciones del fondo fueron una manera... Tenía dos objetivos. Primero, evitar una crisis grave en Brasil que podría tener repercusiones internacionales muy grandes. Y segundo, encontrar mecanismos de condicionamiento del gobierno de Lula que de cualquier manera se hace prisionero de esta ayuda. Por más que intente, y lo intentará, buscará independizarse del fondo, el fondo tendrá la cuerda en el cuello del gobierno de Lula. Los nuevos préstamos del Fondo Monetario Internacional aumentaron la deuda brasileña y no lograron reactivar el plan de Fernando Henrique Cardoso. En las elecciones de 2002, el candidato oficial José Serra quedó muy lejos del triunfador. Luis Ignacio Lula da Silva, luego de presentarse por cuarta vez consecutiva, obtenía casi el 60% de votos y se convertía en el nuevo presidente de Brasil. La victoria de Lula, antes de ser victoria de Lula, es un fracaso del gobierno Cardoso, derrota del gobierno Cardoso, rechazo de su política, plebiscito respecto a su política, fue derrotada por 3/4 de la gente. Entonces se termina su periodo con un periodo de agotamiento y de fracaso. Brasil privatizó, si no me equivoco, 40 o 50 mil millones de dólares de empresas y la deuda pública aumentó 10 veces durante ese periodo.
Los que sostienen que existió un plan del Fondo Monetario y el poder financiero internacional para controlar la economía de Brasil ven sus comienzos en la década del 70, cuando la nación se sobreendeudó y el organismo internacional no alertó sobre esta práctica. Luego continuó en la década del 80, con el aumento de las tasas de interés, que multiplicó la deuda y profundizó la dependencia. Y siguió en los 90, cuando se presionó a la nación a vender las empresas públicas y a abrir su economía a los intereses extranjeros, destruyendo la industria nacional. Las opiniones se dividen. Hay quienes dudan de que haya un plan preestablecido, pero no vacilan en señalar al organismo como uno de los mayores responsables de la situación del país. Creo que ningún plan del FMI fue creado para resolver la desigualdad social. La deuda está por encima de todo. Esto no es un principio ni ninguna teoría económica podría defender tal principio. Si no consigues el dinero para solucionar eso, le cortas a la salud, a la educación. Y en mi opinión, es responsable porque en el periodo de endeudamiento de Brasil, el fondo no se opuso. No cobró el mismo rigor fiscal que hoy cobra. Solo existe la posibilidad de un nuevo mundo. Si hubiera una ruptura de los países pobres con esa lógica impuesta por los países ricos a través de sus organismos gestores, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros. Es una nueva forma en que el imperialismo cada vez más necesita a esos estados nacionales operando a su favor. Están fortaleciendo al Estado, pero con el Estado vinculado al sector financiero. Fortalecen la acción del Estado en favor del sector financiero. Tal vez la llegada al poder del sindicalista Lula da Silva encienda una luz de esperanza para los que se oponen a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Una posible alianza con Argentina para negociar en conjunto con los organismos internacionales alientan esas expectativas. Si el plan para dominar la región existe, quizás esta nueva etapa de América Latina logre revertir la maquinaria activada por el Fondo Monetario y el poder financiero internacional. O tal vez este encuentre una vez más la manera de imponer sus intereses y adaptarse a los nuevos tiempos que corren.